Buenísimas noches a todos desde España también, buenísimas tardes para Argentina y otros países que me están viendo acerca del caso Loan, la desaparición más inquietante en verdad del último año y que actualmente aún se sigue porque no se sabe dónde está este nene correntino. Y es que hay que decir que hemos sacado por aquí un programa que me decíais que tenía que ver, que hablaba sobre el tema de la trata, algo que Alejandro Pueblas pues ya comentó en su día y de hecho ahora veremos un poquito más sobre el periodista. Incluso vamos a hacerle una entrevista a Ale Pueblas y que en principio la íbamos a hacer hoy. Lo que tengo que comentar antes de empezar un poco con todas estas grabaciones, audios que habían salido en su momento, un nuevo testigo clave, es que hay que decir que la monja Marta Peloni ha dicho en el Vaticano que Loan Peña podría haber sido víctima de trata. Volvemos nuevamente a esa desaparición del 13 de junio de 2024, a esas teorías o hipótesis del tema de la trata y que estaría en una trama, ¿no? En esa explotación o violencia entre las infancias de Argentina. Y es que ese tema de las tratas en Argentina se hace especial hincapié con el caso de Loan. Así lo desarrollaba esta señora, esta monja que coordinaba la red de infancia robada, y un encuentro que se produjo en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, y allí estaba junto con el Papa Francisco y otras autoridades de diferentes países. Empezó a hablar de en Argentina la pobreza social, estructural, la causa de generar en los niños violencias, etc. Y luego obviamente también habló del caso de Loan. Y en este discurso se refería a múltiples formas de vulneración de derechos a las infancias, entre las que denunciaba la explotación sexual infantil, la trata, y aquí también hacía mención a lo que había dicho el Papa Francisco del caso de Loan en Corrientes, con una de las posibilidades de que la trata fuese así, e incluso el tema de los órganos, como había dicho el Papa Francisco. Siguiendo con estas hipótesis tan agrandadas en los medios de comunicación ya en su momento y ahora también con estas declaraciones del Papa y de Peloni, esta monja, tenemos que hablar de estas revelaciones impactantes que salían por aquí de un testigo que parecía ser clave. Vamos a verlo. X, que nos va a dar un nuevo panorama de esta organización. Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callava, lejos de desconocer a Catalina como quisieron hacer, como quisieron decir, iban 2 veces por semana a llevarle alimentos, me dicen. Pérez y Callava 2 veces por semana a llevar alimento y con acceso, me dicen, al teléfono de Catalina. Y yo te diría más, que a un promedio de 1 vez por mes a comer con ella. La última vez lo habían hecho en mayo. ¿Y por qué dicen entonces desconocerla? No. Porque decíamos, no, la vieron 2 veces en la vida. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callava lo reconoce, que ya ahí le cursó invitación para el mes de junio, para el día de San Antonio de Padua. Dijo, bueno, después se me acordar más cerca de la fecha, y más cerca de la fecha conocemos el mensaje que le mandó Laudelina. La jueza en 9 días va a tener que definir a quién mantiene detenido y a quién libera. Escuchá el audio de nuestro testigo X. Tienen que entender que los pibes, Corrientes, Chaco, Misiones, son carne de cañón. Bueno, este testigo, que vamos a ver un poco todo lo que dice, que es una barbaridad. Aquí obviamente sale de espaldas, etc. Para entender un poco mejor lo que vamos a escuchar ahora, que es tremendo, hay que decir que el programa asegura que es un testigo que tiene datos, que está infiltrado en este tipo de cosas y en estos equipos de tratas, etc. Está infiltrado desde dentro esta persona, para entender un poco las cuestiones que va a comentar por aquí. ¿Está bien? Es así, pero no es de ahora, es de toda la vida. Es de toda la vida. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, Pablito, porque hay mucho miedo. O sea, hay mucha gente que consume pedo. Muchísimos poderosos. ¿Me entendés? Muchísimos. La avioneta no fue un mensaje tampoco. Fue un mensaje, sí, fue un mensaje. Me entregaste el paquete, me hiciste este quilombo. Bueno, ahora yo te hago este quilombo. Te dejo la avioneta con falopa en el medio de la ruta. Porque al pibe lo pagaron con falopa.
Un día te voy a contar cómo los eligen a los pibes. Y me vas a decir que nosotros no tenemos hacker para poder entrar a la página de ellos. Dejate joder. Mandaron varias fotos anteriormente. Después apareció el pibito y mandan esa foto al servidor de ellos. Y ahí van eligiendo como si fuese mercadería. Otra cosa es un cazador. Como en el caso de Bruno Gentiletti, que para mí es uno de los casos bisagra en la Argentina, el de Brunito. Un hombre infiltrado en una organización de trata por más de 10 años. Bueno, eso es un poco lo que os decía yo. Para entender un poco el contexto de esta conversación, que aquí exponen como un testigo X que, a ver, en realidad lo que se explaya, por ejemplo, Juan Pablo Gallego en las últimas horas, diciendo, bueno, es que al niño lo eligieron justo ese día ahí, iban a coger a otro, pero ese, creo que lo dijo Alex Pueblas incluso, ¿no? De que Loan valía más. No sé por qué, la verdad, suena muy crudo pensarlo de esa manera, pero podría ser una realidad muy, muy oscura detrás de este caso, ¿eh? Es la voz que hemos distorsionado para explicarnos de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Y habló, Hugo, de una imagen que se pasa a un servidor. ¿De qué está hablando el testigo X? Que la imagen no queda en el teléfono donde fue extraída. Esa imagen queda guardada en el servidor, a donde se aloja toda la información de los teléfonos. ¿Cómo acceden a esos servidores las personas que son los demandantes? No te hablo de los clientes finales, sino el nexo, porque estamos hablando de una red, tiene diferentes células. Posiblemente, en este caso, podríamos ubicar en principio a Benítez, posiblemente a la Laudelina en la primera célula, que es la familiar. Después aparecen Pérez y Callaba con vínculos con la organización que demanda para después revender ese producto, que es un niño en este caso, pero que puede ser una chica de 14 años, o una chica de 10, o una chica de 7, como quieras. Estas redes tienen clientes para todas las opciones. Y acá nos están diciendo que el caso de Loan no es para adopción, es un delito mucho más siniestro, Hugo. Sí, claramente se trata de infantil, lo mal llamado de redes de internacionales, no solamente de Argentina, que trabajan con Argentina. Desde Estados Unidos envían generalmente lo que se llaman reportes de NSMEC, llamado, ustedes lo conocen como Missing Children. Missing Children es una organización que a nivel mundial tiene la obligación de enviar a los países donde se identifica una dirección de IP. Vamos a ampliar esto para que se aclare. Ahora en un ratito vamos a ampliar la cuestión de la Deep Web. Sí, los proveedores de Internet y las empresas que alojan información tienen la obligación de lo que se llama una colaboración internacional. Cuando los servidores de Internet, cuando los proveedores de Internet o alojamientos de sitios web descubren que se habría distribuido alguna imagen dudosa de pornografía infantil, informa a NSMEC. Y NSMEC, Missing Children, de acuerdo a la dirección de IP, esa dirección de IP que nos identifica a nivel mundial, determina de qué país se trata y de qué ciudad se trata. Bueno, evidentemente aquí está explicando una cuestión sobre el tema de Missing Children y todo este tipo de cuestionamientos de cómo están gestionadas estas redes y cómo se puede prevenir. Pero bueno, como tal, lo que nos interesa a nosotros también es el tema de la pista, lo de la dark web, o más bien sería deep web, porque en algún momento incluso se llegó a especular con que, vale, si este niño fue víctima supuestamente de una presunta red de trata a nivel mundial y que estaría gestionando en esos países entre las fronteras de Paraguay y Brasil y Argentina, la triple frontera,
Y bueno, también en su momento se llegó a decir que el 9 de julio en esa localidad también había algunas personas, bueno, algunos niños, ¿no? que habían sido desaparecidos y nunca encontrados. Entonces Loan era como otro niño más, ¿no? Lo que pasa es que con el mediatismo que cogió y con todas las personas que querían tapar ciertas cosas acerca de este niño, pues la verdad es que sí que llama mucho la atención el que pensar que haya algo más detrás de un simple accidente, por ejemplo, como se llegó a decir en su momento. Se trata de una IP de la República Argentina. Ese reporte se envía a la República Argentina, a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene convenio con NSMEC, y se inicia una investigación. Hay gran cantidad de causas que se han iniciado en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de los informes de Missing Children, donde se ha desbaratado gran cantidad de pedófilos, cantidad de redes. Sí. Disculpame que te interrumpa. Esto que es así, como vos decís, me dicen, el problema de todo esto es que se logra detener a parte de las redes de los consumidores de imágenes, pero que los chicos no aparecen. No, claro, los chicos no aparecen porque no se sabe de dónde son los chicos. Los chicos son víctimas, revictimizados todo el tiempo. Acá estás hablando a lo mejor de niñas y niños chiquitos, menores de edad, de Europa del Este, de cualquier parte del mundo. Entonces son victimizados cada vez que esa imagen se distribuye. Muy bien. También hay producción en Argentina de pornografía infantil. Hay producción. Pero los chicos sí, son revictimizados y no se encuentran. ¿Será por eso que mandaron a Interpol a buscar en la Deep Web alguna imagen de Loan que pudiera... Claro, es que la Interpol es cierto que se metió de lleno al caso en los primeros instantes. Es ahí cuando la gente empezó a decir el tema de las redes, etc. Y bueno, algunos periodistas, como por ejemplo Alejandro Pueblas, él siempre lo dijo, o sea, que detrás del caso lo que había era una enorme red y por eso había como una trama política detrás del mismo, ¿no? ¿Pudiesen conectar con quien pudo haber sido el receptor del chico? A propósito de esto que estás mencionando, y vamos a ir directo ahora al segundo audio de tus informantes, está queriendo reconstruir un poco el camino y el recorrido que hizo las fotos del almuerzo. Ayer te hablamos acá de las fotos que se sacaron en el lugar y que cambian un poco la historia sobre si se había encargado un producto y se entregó otro. Para eso es clave que alguien sacó fotos con otras excusas más frívolas, más anecdóticas. No, se portaba mal, hacía ruido con los cubiertos, lo amenacé que le sacaba una foto y se la mandaba a su mamá para que se portara bien. Bueno, la jueza va a tomar algunas medidas de declaraciones ampliatorias, en principio testimoniales, no indagatorias, pero en el círculo de la familia. Y cuando vos te preguntás el perfil de a quiénes va a llamar, entre ellos un hermano, es para seguir la ruta de cómo fueron enviadas, fotos, a quién, claro, y de qué manera, y si de ese celular al que llegaron se volvieron a reenviar las fotos de Loan. Claro, las que están en el almuerzo, que me parece que la colocan aquí la foto, en esta zona que aparece justo el niño, ¿no? O sea, aparece como... Es que literalmente es en primer plano, ¿no? O sea, el almuerzo y aquí sacando la foto y el padre aquí cortándole y justamente está ahí el niño, ¿no? Pero bueno, voy a colocar justo la parte donde habla el testigo, que es un poco la información que me parece que es durísima, la verdad, ¿eh? Del testigo X no te lo puedes perder, escúchalo. Acá está el error. Acá hablan de tráfico, son dos cosas diferentes. A ver, lo que hacía Pérez y Caiaba, negro. A ver, lo que hacía Pérez y Caiaba, negro. Ellos traían matrimonios que no podían tener familia, los internaban en el hospital. ¿Sabían? Los internaban en el hospital. Internaban a la mujer que estaba embarazada y automáticamente hacían los papeles como que la tenía la mujer que no podía tener familia. Y después esa mujer se iba de Corrientes con el bebé y la otra, que era la que sí tenía el bebé, quedaba en Corrientes con la plata. Pero es de toda la vida esto. Ahora hay que ver cómo dibujaban los libros de actas
en el hospital. Por eso mismo la enfermera también está hasta las pelotas, pero tiene que haber alguien mucho más arriba del hospital. Y no lo hicieron acá solo, lo hicieron en muchos lugares, en muchas provincias de lugares pobres. Lo que pasa es que ¿cómo desculas todo esto? A ver, yo tengo 3 casos, tres conocidas, adultas ya, de mi edad, compradas de esta manera, y ellas lo saben. Ojo porque parece que hay más audios también por aquí. Estos son incluso más fuertes que los que acabamos de ver, pero es que el tema de la trata, sinceramente, es un tema muy complicado. Alejandro Pueblas estuvo muy amenazado, de hecho, y dijo que todo esto estaba naturalizado incluso, algo que es una frase tremenda. Por supuesto, es una información alentadora y hay que, por supuesto, corroborarla con información contrastada. Escuchemos este audio de nuestro testigo X, mirá. Está totalmente probado, pero totalmente probado que Loan pasó para el Paraguay. De Paraguay a Brasil, Brasil, Amazonas, y de ahí lo sacan, ¿entendés? Puede ser que esté en la selva brasilera, puede ser, pero no es seguro. Le dieron demasiada ventaja. Y tengo línea directa yo con gente de Paraguay y gente de Brasil. Muy bien, le dieron mucha ventaja y claro que se la dieron, porque Maciel y el fiscal Castillo dieron mucha ventaja, haciéndonos creer que Loan se había perdido. Y después, mirá si no habrán dado ventaja, como la mafia, que parezca un accidente. Mientras tanto... Bueno, así fueron las dos cosas que pasaron ahí. Primero, investigadores que llegaban para no investigar nada, y después hacer creer que todo fue un accidente y que intentaron como hacerlo desaparecer, y entonces pues el caso se quedaría ahí, ¿no? Cuando en realidad eran sospechas hiladas para no llegar hasta un punto, hasta ciertos sectores en los cuales se podría molestar, ¿no? Que es el caso de algunos periodistas que hemos ido comentando a lo largo de este programa. Ahora analizaremos también algunas informaciones que salieron en su momento también, y con algunos periodistas que fueron amenazados por hablar en cuanto a este caso. Estamos siguiendo el caso de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, en Argentina, y hoy se han dado también nuevas noticias. Me habéis dicho por los comentarios que tenía que ver más cosas de Alejandro Pueblas, uno de los periodistas más aclamados de este caso, que ha dado todo de sí para tratar de averiguar lo que realmente había pasado con este niño de 5 años desaparecido, que hoy se dan, como os digo, unas últimas horas que vamos a comentar por aquí ahora, de lo que digo en el título de este vídeo. Pero antes vamos a ver estos clips, mejor dicho, que habían salido en televisión de Desayunando en América, uno de los programas más vistos en la Argentina, y luego vemos el programa completo. Pero antes quería ver lo que sería este clip que me habéis mandado por aquí para comentar yo en estos vídeos, porque a este periodista lo amenazaron bastante. De hecho, él creo que colocó en Twitter como algún mensaje rollo cuidado porque me puede pasar algo, si aparezco fallecido yo no he sido, básicamente, yo quiero seguir viviendo y yo estoy muy feliz, básicamente, ¿no? Y esto fueron algunas de las cosas que se llegaron a decir por parte de este hombre, que creo que llegó a algunos puntos en los cuales quizás era hasta perjudicial para su vida y para su familia, claro. Es una barbaridad lo que aquí comenta Alejandro Pueblas, la verdad. De hecho, yo lo que pienso es que el caso Loan, el problema que tiene y lo que está destapando, por lo que vemos aquí de estas revelaciones de este periodista, que está amenazado de muerte, obviamente, que él dice que la trata está naturalizada actualmente por las esferas políticas y demás, que hay una trama muy grande, pero daos cuenta que a raíz de Loan, que es, vamos a decir, un niño más, aunque no lo sea, obviamente, pero para esta forma o esta trama, ¿no? Vamos a decir, de trata, que llevan cogiendo a niños, primero lo que dice él, prácticamente recién nacidos o de
de meses, de un año, etcétera, pero también Loan, que supuestamente podría ser más caro teniendo... Esto yo creo que esta parte me parece que ni siquiera la podemos comentar por aquí. Habla de explotación, sex, luego tema órganos, lo del naranjal, que sí estaba pactado, que la cena termina ahí porque lo pactan con la Audelina, y ahí es cuando tienen permiso para ir con los niños al tema del naranjal, y ahí es cuando se lo llevan prácticamente corriendo, ¿no? En esa tapera que está ahí, y ya se le dice que se perdió el niño, ¿no? Básicamente. Luego hay otra cosa que os quería comentar por aquí en este vídeo, es que hay una parte entre los mensajes de los imputados donde se asegura que ya apareció Loan. Que ya aparecía un mensaje que desconcertaba, vamos, totalmente a los investigadores, que pedían unas pericias de urgencia hace unos meses atrás, obviamente, y que los teníamos y que involucraban incluso en esa madrugada a Walter Maciel, a la Audelina Peña y a Mónica Millapi, ¿no? Y así la jueza Cristina Potser, de la cual se lleva hablando muchísimo tiempo, pues había analizado todo esto, y ahí es cuando a las 2:32 de la madrugada de ese 14 de junio había un mensaje donde decía: hola, buenas, yo acá en la comisaría, pero sí, ya apareció. Y en otro a las 2:34 dice: ya apareció. O sea, dos mensajes donde se dice que el niño apareció. Y es que hay que decir que allí estaba también Millapi, que hoy es una de las principales imputadas. En esta indagatoria, la mujer decía: escuchamos como a las 3 de la mañana que el policía nos dijo que apareció Loan. El comisario salió y dijo que había aparecido, y la Audelina estaba con el teléfono. Dijo: no, es mentira, que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no. Y claro, luego, en este contexto, en la causa están como remarcando que los mensajes que había enviado, por un lado, la tía de Loan de madrugada a sus conocidos, y que les había informado que ya había sido encontrado, ¿no? Y la verdad es que es bastante sospechoso para los investigadores estos mensajes. En la causa no quedan dudas de la participación de la Audelina en esa colocación de ese calzado justo en el barro. Estas fuentes de acceso al expediente así lo decían. Y la pregunta que se seguían haciendo es qué rol había cumplido la hija de Macarena, que estaba con su madre cuando pescaban ese botín embarrado. Así los fiscales, pues los dos últimos tenían que decir que la Audelina había pasado la noche en comisaría ese 9 de julio. Así tenemos esos mensajes diciendo a las 2:32: hola, buenas, yo estoy aquí en comisaría, pero ya apareció el niño. Y otro a las 2:34, o sea, 2 minutos después, diciendo: sí, ya apareció. Ya apareció Loan, pero tantísimos meses después, prácticamente 8 meses después de la desaparición del niño. Y luego de esos mensajes que vemos por ahí, tenemos muchísimas dudas de qué es lo que realmente pasó y por qué decían ahí que había aparecido cuando realmente el niño no está. Es tremendo el cómo se puede decir que en 2025 se siga diciendo que la trata está naturalizada en algunos lugares, ¿no? de América. Es tremendo esto, ¿eh? Y como vemos, mucha pobreza, que se hace cualquier cosa, incluso vender a un niño de esta forma es algo brutal, y por eso la gente quiere que caigan todos, ¿no? Cadena perpetua para estas personas que venden niños. Y mucho más. O sea, una de los comisarios habría sacado algunas fotografías de los chicos en la escuela. Esto lo dijo Alejandro en alguno de los vídeos, ¿no? Porque él hace directos desde hace muchos meses ya en YouTube, aparte de estar en las televisiones y tal. O sea, se ha volcado con el caso de una manera impresionante. Ha cogido un mediatismo brutal, pero también, claro, ahora mismo lo tienen amenazadísimo, claro. Si no existiera todo este tipo de cosas que comenta Alejandro, él no estaría amenazado. Él no tendría miedo de ir a este sitio o a otro o tal, ¿no? Realmente todo lo que comenta Alejandro, yo no sé si es cierto, pero la mayoría de cosas sí son verdad. De hecho, ayer lo que me decíais en algunos comentarios es que las provincias del norte de Argentina, Corrientes, etcétera, que eran como zonas como muy pobres, según lo que me comentabais en alguno de los vídeos que hemos sacado aquí en las últimas horas, que por cierto están teniendo muchísimo apoyo y os lo agradezco un montón.
y decías que eran unas zonas como pobres y con un poder político muy, muy, muy fuerte, y que, bueno, en esa zona como que hacían la vista gorda a la trata. Por eso estaba como naturalizado, eso es lo que dice por aquí Alejandro, ¿no? Y que en muchos campos pues se tira sustancias desde avionetas, etcétera, y que, bueno, en vuestra opinión muy, muy humilde, pues decíais que lo habían vendido claramente, básicamente por la zona en la que era y por cómo las cosas habían sucedido. Que al niño lo habían vendido, que no había desaparecido, ni había habido pues nada, vamos a decir, ningún golpe con una camioneta, como se había dicho, un supuesto accidente, y luego intentaron tapar ese homicidio por negligencia o algo así como se llegó a especular en su momento, pero claro, es bastante difícil probar todo lo que dice Alejandro y lo que mucha gente que me estáis comentando también pensáis. Es que a mí me parece que las autoridades, o sea, en este caso un gobernador, decir, no, es que el caso está casi resuelto, como tal, que te lo diga el abogado diciendo, bueno, en un 98% pensamos que está resuelto, solo falta que hablen y que quiten el pacto de silencio o que lo corten estas dos personas, ¿no? Callaba, tal, Pérez, bueno... eso puede estar bien, pero realmente un gobernador decir eso con toda la información que se tenía, no sé, era bastante llamativo, ¿no? ¿Qué informaciones tenía aparte de las publicadas a él? Claro, lo de la abolladura, eso pues tendrían que verlo, ¿no? O sea, tuvieron que hacer un análisis para saber si el impacto del coche a una velocidad concreta podría haber conllevado un golpe hacia un niño y ahí poder acabar con la vida de ese niño a una velocidad pues más o menos, supongo que a más de 20-30 kilómetros por hora, y haber hecho ese estudio, ¿no? Pero realmente de eso yo no sé realmente si se hizo un estudio sobre eso, una investigación acerca de esas declaraciones y cómo pudo haber sido el impacto para que tuviese esa supuesta abolladura que Pueblas, este periodista, dice que simplemente era una raspadura, ni siquiera era una abolladura, pero ahí se tuvo que haber hecho algo, ¿no? Porque si no, realmente decir eso y no tener más pruebas sobre esa... Eso sí que es súper raro, sinceramente. Hay algunos puntos ciegos aún del caso, ¿no? De hecho, bueno, lo que dice la acusación contra todos los detenidos es que se montó como una especie de escena para hacer creer que Lohan se había perdido él solo, y ahí participaron muchas personas que estaban al tanto de esto y que tendrían allí pues ya un dinero pactado y demás. Luego tampoco se supo, ¿no? Se trató de investigar todo eso, si todas estas personas habían participado en la sustracción, ocultamiento de Lohan para darles al niño a otras personas o a otra organización, ¿no? Que luego no querremos ni imaginarnos, ¿no? Lo que harían con este nene de 5 años, que es tremendo, la verdad. Si todo eso pudiera ser cierto o no. Pero luego, claro, tenemos a Antonio Benítez, a Laudelina, a Fierrito, a Mónica Millapi, a Victoria Callaba, luego a Carlos Pérez. Y bueno, todas estas personas piensan que podrían haber participado en la sustracción de Lohan, básicamente, ¿no? Bueno, se terminaba por aquí este programa con Alejandro Pueblas en alza, aquí comentando muchas cosas del caso Lohan. Lo voy a dejar hoy por aquí con el tema de los mensajes que os había comentado antes, de ya apareció Lohan, unos mensajes que bueno, sorprendían muchísimo a la gente y sobre todo también en un inicio a los investigadores del caso. Y nada, como siempre, decidme por aquí abajo en comentarios qué queréis que vea más de este tema, si tenemos más noticias, más última hora, la comentaremos por aquí. No olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con nuevos vídeos.